A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una época en la cual los humanos pensábamos que el mundo estaba hecho para alimentar nuestra soberbia y que el sol y las estrellas estaban ahí para adornar nuestra invisible pequeñez. Pero en un momento aparecieron pensadores en una y otra parte que, evitando respuestas fáciles y consoladoras, decidieron sumergirse en el mundo de las preguntas profundas. Y en Europa, en los Países Bajos, un grupo de hombres investigando con lentes descubrió que podían aumentar el poder de la visión más allá de lo que nuestros ojos nos ofrecían. Entonces inventaron el telescopio, que llegó a Italia, y allí un hombre decidió apuntar a los cielos para ver lo que nunca nadie antes había visto: la profundidad del cosmos y los objetos celestiales más cerca que nunca. Este hombre, reconocido matemático y científico, se llamaba Galileo Galilei y confirmó lo que ya Copérnico había anunciado, que la Tierra no era el centro del universo. Con su telescopio, noche a noche, lleno de paciencia y de asombro, Galileo miró a lo profundo y descubrió a Júpiter con sus lunas y a Saturno con sus anillos. Fue un día como hoy, 3 de diciembre de 1621, cuando Galileo, ante príncipes y estudiantes, enseñó todo lo que un telescopio podía enseñar. Desde entonces, los seres humanos miramos con reverencia a la inmensidad y a los misterios del cosmos, del cual todos hacemos parte. Las principales noticias del día. Titulares. El Estado ecuatoriano asumió la administración del oleoducto de crudos pesados. El gabinete de Daniel Noboa defiende reforma para permitir bases militares extranjeras. El gobierno espera terminar negociaciones con Claro y Movistar este 15 de diciembre. Los editoriales serán de Martín Pallares, incompetentes que perjudicaron al país. Santiago Basabe, la próxima Asamblea Nacional, una réplica del desastre actual y de los últimos periodos. Noticias del día. El Estado ecuatoriano asumió la administración del oleoducto de crudos pesados. A través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas ratificó que el Estado ecuatoriano asumió la administración del oleoducto de crudos pesados OCP a partir del 1 de diciembre del 2024, luego de cumplir con un periodo de transición debido a la no renovación del contrato de operación. El Estado se encargará de la operación del oleoducto mientras se prepara una licitación internacional que se extendería hasta marzo del 2025 con la finalidad de que una empresa internacional se encargue de su administración. A decir de la cartera de Estado, Ecuador asume una infraestructura clave para su economía, además de abrir oportunidades para mejorar la capacidad de transporte del crudo y fortalecer la matriz energética. Esta última atraviesa una severa crisis. Según anticipó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, la administración del OCP tendrá un presupuesto de $10 millones mensuales para su operación. La construcción del OCP empezó en junio del 2001 y estuvo a cargo de las petroleras privadas Alberta Energy de Canadá, Oxy y Kerr-McGee de Estados Unidos, la hispano-argentina Repsol YPF y Agip de Italia, pero con el tiempo vendieron sus acciones. La propietaria actual de OCP Ecuador es la argentina Pampa Energy. Más de $1.475 millones invirtieron en la construcción del ducto privado. Inaugurado en el 2003, el oleoducto recorre 485 kilómetros para poder movilizar el petróleo desde los campos petroleros en el norte de la Amazonía hasta el terminal marítimo de Balao en la provincia costera de Esmeraldas para su exportación. El gabinete de Daniel Noboa defiende reforma para permitir bases militares extranjeras. Este lunes 2 de diciembre, representantes del gobierno de Daniel Noboa acudieron a la Asamblea Nacional de Ecuador para defender la propuesta de reforma constitucional que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país.
La iniciativa ha suscitado un amplio debate sobre su impacto en la soberanía nacional y la lucha contra el crimen organizado. Entre los convocados por la comisión ocasional encargada de analizar la reforma, destacó el secretario jurídico de la presidencia, Santiago Andino, quien participó en representación del presidente Noboa. Santiago Andino señaló que un informe de las Fuerzas Armadas destacó la necesidad de reformar la Constitución para hacer frente al avance de estas amenazas. Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld indicó que la reforma permitiría la instalación de bases militares extranjeras únicamente bajo tratados o instrumentos internacionales previamente suscritos, lo que garantizaría un control adecuado. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, afirmó que la reforma parcial a la Constitución busca recuperar la seguridad de la ciudadanía y que en estos momentos el Ecuador necesita toda la ayuda posible. La reforma busca modificar el artículo 5 de la Constitución para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. Si es aprobada por la Asamblea Nacional en 2 debates, se sometería a referéndum posiblemente en 2025. Hasta el momento, esta iniciativa enfrenta oposición por considerarse una amenaza a la soberanía nacional y requiere un proceso legal y democrático antes de su implementación. Gobierno espera terminar negociaciones con Claro y Movistar este 15 de diciembre. El ministro de Telecomunicaciones, César Martín, informó que los nuevos contratos de concesión con Conecel, Claro y Otecel Movistar deberían firmarse, en teoría, antes del 15 de diciembre. Estas declaraciones fueron realizadas este lunes 2 de diciembre del 2024. Martín explicó que el proceso de negociación avanzó tras la extensión de una prórroga en septiembre pasado. Esta extensión permitió revisar cláusulas adicionales que buscan garantizar de mejor manera el servicio para los ecuatorianos, incluyendo disposiciones relacionadas con los cortes de energía registrados recientemente. Uno de los puntos destacados por el ministro es la incorporación de techos tarifarios, un elemento ausente en los contratos del 2008. Según Martín, esta medida permitirá al Estado ejercer un mayor control sobre las tarifas, aunque no proporcionó más detalles al respecto. Aclaró que el contrato con Conecel no ha sido prorrogado, porque su vigencia se mantiene hasta el fin de las negociaciones. En cambio, con Otecel sí hubo una extensión, la cual terminaría el 15 de diciembre próximo. El ministro destacó que los problemas recientes en el servicio de telecomunicaciones relacionados con los cortes de energía motivaron la inclusión de planes de contingencia en los nuevos contratos. Estos planes contemplan respaldos con baterías y motogeneradores dependiendo de la ubicación y criticidad del servicio. Martín también abordó el denominado efecto estadio de fútbol, que ocurre cuando los cortes de energía generan una congestión en las redes debido al paso abrupto de usuarios de Wi-Fi a datos móviles. Según el ministro, este problema se solucionará con las nuevas negociaciones que incluyen la implementación de tecnología 5G y la migración mínima hacia 4G. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alberto Acosta Borneo, analista económico, hizo un análisis económico sobre la decisión de la Arcotel y el retiro del título habilitante a Cable Andino. Escuchemos lo que dijo. Vemos cómo esta decisión reciente del 18 de noviembre del Arcotel de emitir una resolución para extinguir el título habilitante del cable submarino del grupo Telconet agrega más incertidumbre a la inversión en el país. ¿Qué es lo que sucede? Es que es un caso en donde existe mucha polémica, porque el contexto complica las cosas. No hay como olvidar que Telconet es de la familia Topic y el hijo de este señor quiso ser candidato a la presidencia de la República. Finalmente no se lo permitió y eso generó incluso polémica a nivel internacional. El secretario de la OEA incluso se pronunció sobre la destitución de Topic. Entonces, ese es el antecedente, y con ese antecedente político, a la semana se toma una decisión en el Arcotel diciendo decidimos extinguir el título habilitante. Telconet, la empresa afectada, dice que es una resolución ilegítima e ilegal, y sobre todo que no se ha respetado el derecho a la defensa. Bueno, en la justicia se determinará quién tiene la razón, pero lo que sí es claro es que este entorno termina generando más incertidumbre.
y afecta el entorno para la inversión. A nivel internacional hay inversionistas que ya han mencionado este caso como una mancha más al tigre, esa inseguridad jurídica que existe en el país, porque no se respetan los debidos procesos, no se sigue, no tenemos una justicia independiente, y vemos cómo esto al final del día se ve reflejado también en lo que pasa con el imperio de la ley. Hay indicadores internacionales, ranking internacionales, para medir el imperio de la ley, es decir, qué tanto un país se rige por las leyes, como debe ser. Un país que avanza, los países que atraen inversiones, que crecen, son países donde existe el imperio de la ley. Lamentablemente Ecuador califica muy mal en el imperio de la ley, y no solo que califica mal, porque está en la actualidad está en el puesto 97 de un total de 142 países. No solo eso, sino que cayó 11 puestos. Es decir, no solo que calificamos mal, sino que estamos calificando cada vez más bajo. Entonces, Creo que nos supera solamente Nicaragua y Haití y Venezuela, ¿no? Entonces, más o menos ahí vemos cómo nos estamos ubicando. Exactamente, y lo que sucede es que no hay imperio de la ley significa que las decisiones no se toman apagadas a la ley, como tiene que ser, siguiendo el debido proceso, sino que se toman en función de los arbitrios, las decisiones arbitrarias de los políticos de turno. Eso genera muchísima incertidumbre en la vida política, en la vida económica, en la vida social, y tiene un impacto muy grande en la inversión, porque ahuyenta inversiones. Y no solo eso, tenemos incluso una legislación, unas reglas del juego sesgadas, que es otro tema también crítico del país. Es un sistema desigual, en donde unas empresas tienen ciertos tratamientos y otras no. En nuestro sistema, no todas las empresas son iguales ante la ley. Tenemos, el caso de Telconet nos lo recuerda también, como por ejemplo la empresa pública de telecomunicaciones, CNT, tiene una cancha totalmente inclinada a su favor. ¿A qué me refiero? La empresa pública no paga por el uso del espectro radioeléctrico. A la empresa pública se le ha otorgado todo el ancho de banda necesario para desplegar la red 5G, pero no tiene los recursos para invertir. A las otras empresas no se les ha otorgado ese ancho de banda, es decir, no pueden desplegar la red 5G. La empresa pública sí lo puede hacer, pero no tiene la plata para hacerlo. En cuanto a impuestos, la empresa pública no paga ningún impuesto, ni local, ni de impuesto a la renta, no paga participación de trabajadores. Y a pesar de todo este sistema desigual, que anula la competencia en el mercado, a pesar de todo ese sistema desigual, el año pasado las pérdidas operativas de CNT fueron de casi 75 millones de dólares. Entonces, otro problema al hablar de la inversión no tiene el mismo tratamiento. Los inversionistas privados en algunos casos tienen unas reglas, las empresas públicas tienen otras que para beneficiar a las empresas públicas, y al final del día, nuevamente, no hay competencia, se elimina la competencia, se pone en ventaja a ciertas compañías en detrimento de otras. Ahora todo esto, Alberto, ¿cómo impacta para la inversión y el desarrollo? Y aquí, en este análisis que hace el Grupo Spurrier, se pregunta, ¿no? ¿Por qué somos un país no desarrollado? El problema no es que no podamos acceder a tecnología de punta, que el mundo actual puede ser fácilmente adquirida, y tampoco tiene que ver con la inexistencia de técnicas capacitadas en la aplicación de estas tecnologías. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro país? Bueno, hay que estar muy claros que la clave para que se desarrolle un país es la acumulación de capital, es decir, tener más máquinas, más equipos, más tecnología. Eso es lo que se necesita. Y el capital en el mundo actual, las máquinas, la tecnología se pueden comprar y se venden. Eso no es que hay que desarrollarlas uno mismo, pero para poder comprarlas hay que tener los recursos. Y para eso, para poder acelerar nuestro ritmo de crecimiento, lo que tenemos que hacer es atraer esos recursos desde el exterior, la inversión extranjera directa. Es fundamental para acelerar el ritmo de crecimiento. Pero ¿cómo se atrae esa inversión extranjera directa? No es con discursos, porque hemos visto cómo hemos tenido ya varios presidentes que todos abren los brazos y dicen bienvenida a la inversión extranjera, pero en la práctica no mueven un dedo. En la práctica se toman decisiones sin el debido proceso, sin el apego a la ley, y eso es un problema, porque eso termina generando mucha discrecionalidad. Lo que necesita hacer el país para atraer inversiones es tener instituciones sólidas, garantizar la seguridad jurídica, que las decisiones no tengan el más mínimo temor o la más mínima duda de que han sido alejadas de lo que dice la ley, y sobre todo que tengamos la seguridad de que no puede haber decisiones regulatorias inesperadas que salen de la voluntad del político de turno, porque eso genera mucha incertidumbre. Carlos de Tomás, abogado especialista en Derecho Constitucional, habló del archivo y no archivo
de la ley de lavado de activos. Vamos con la nota. Yo me parto yo tengo una mirada constitucionalista siempre, y desde mi mirada constitucionalista veo que la Asamblea Constituyente o los constituyentes establecieron que todo proyecto de ley tiene que ser tramitado en 2 debates, incluso las leyes de urgencia económica. De hecho, cuando el artículo 140 de la Constitución establece que las leyes de urgencia económica tienen que tramitarse bajo el trámite ordinario, se refiere a los 2 debates. En esta Constitución se establece en el propio 140 que la ley puede ser archivada o negada en el segundo debate, ¿no es cierto? Esos son los parámetros constitucionales. No existe ningún artículo de la Constitución que permita o que establezca que en un primer debate pueda archivarse un proyecto de ley ordinario o de urgencia económica. Si pasamos entonces ahora a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 60 se establece esa posibilidad de archivo. Mucho ojo, ese artículo para mí tiene vicios de inconstitucionalidad, porque ese artículo impediría a una ley llegar a un segundo debate, lo cual no es el mandato constitucional. Pero para efectos de este caso práctico, de este caso específico, el artículo 60 regula el primer debate de una ley ordinaria. Si usted lo lee, fácilmente puede darse cuenta por los plazos que se está refiriendo a una ley ordinaria. La propia Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene un artículo, en cambio, el 59, que regula el primer debate de la ley de urgencia económica. Es decir, hay un artículo específico que regula el primer debate de la ley de urgencia económica, y en ese artículo no se establece la posibilidad de archivo en primer debate. También existe un artículo que regula el segundo debate de la ley de urgencia económica, es decir, específico. Y en ese artículo, que es el 62, ahí sí se establece que una ley de urgencia económica puede archivarse en segundo debate con la mayoría absoluta. Entonces, desde mi óptica, es súper discutible esta resolución de la Asamblea en lo constitucional, respecto a si es constitucional o no. Para mí, desde mi óptica, solo se puede archivar en un segundo debate los 2 tipos de ley, porque ese es el mandato constitucional, y por tanto, pues hay un conflicto jurídico. Hay un conflicto también entonces en el articulado de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque en uno dice que sí y en otro dice que solo el segundo debate. Cuando les preguntas eso a algunos asambleístas, dicen, no, es que nosotros nos basamos en el 140 de la Constitución, pero el 140 de la Constitución no te da ninguna autorización para que tú votes en primer debate. Pero lea el 137 de la Constitución, que establece todo proyecto de ley tiene que ser tramitado en 2 debates. O sea, claramente. Entonces, cuando los asambleístas se agarran al 140 es para tratar de darle validez a un invento legislativo, que es un artículo donde han ellos decidido que se puede archivar en un primer debate, y eso no lo dice la Constitución. La Constitución expresamente dice: el trámite de una ley tiene que ser en 2 debates, y en el segundo debate se puede aprobar o negar. E incluso, insisto, la propia ley orgánica decidió hacer un artículo que regula el primer debate de la ley ordinaria y un artículo que regula el debate de la ley de urgencia económica. 59 ley de urgencia económica, 60 ley ordinaria. Entonces, están aplicando ese artículo desconociendo que existe un artículo que regula el primer debate de la ley de urgencia económica. Entonces, me parece que este es un conflicto que nos está llevando a que vamos a tener, ahorita ya tenemos en el registro oficial una resolución de archivo de primer debate, y si el gobierno decide entender que no ha habido un pronunciamiento constitucional de la Asamblea en los 30 días, probablemente podamos tener paralelamente una ley publicada en el registro oficial. Entonces, me parece que las autoridades todas tienen que buscar soluciones que nos den certezas. ¿Cuáles serían, Milton, esas soluciones que nos den certezas? Asamblea Nacional, convoca un segundo debate, porque ahí ya nadie va a discutir que tienes facultad de archivo. En vez de ceñirte o cerrarte, no, yo ya decidí, haz un segundo debate, tienes tiempo todavía, y cierra este capítulo, y si tienes los votos, archivas. Y en el caso de la presidencia, si no llega a ocurrir eso,
pues acude a un mecanismo que pueda dar certeza, como pueda ser la consulta de norma o interpretación a la Corte Constitucional, espera la respuesta y una vez que tengas la respuesta, pues se toma la decisión de qué hacer con esa ley. En Impacto Informativo, María de Lourdes Muñoz, secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, hace una evaluación de este programa. Escuchemos lo que dijo. Efectivamente, tenemos muy buenas noticias porque bajamos la desnutrición crónica infantil, el índice de prevalencia de 20.1 que estaba el año anterior a 19.3, lo que nos indica que estamos avanzando por el camino correcto y que la estrategia que ya fue concebida hace algunos años, de hecho, esta es una lucha de algún tiempo, está dando resultados y el éxito está en continuar y fortaleciendo y teniendo la constancia de que se vayan cumpliendo todos los hitos y que se dé este paquete que se lo entrega de manera integrada, de manera oportuna y completa. Esa estrategia sí es importante refrescarle a la ciudadanía, a los oyentes. ¿En qué consistió? ¿Cuáles fueron los aportes que le dio este gobierno, este año de gobierno, ¿no? Para que incluso entender la razón de esta caída en este vector. Sí, cómo no. Bueno, como toda estrategia y como todo plan nace de un diagnóstico. Entonces se definen las causas consecuentes, las causas estructurales, las causas subyacentes y las causas inmediatas. En base a esas causas, que en este caso contra la desnutrición crónica infantil es un tema de enfermedades y de mal manejo de alimentos, que son como que las más identificadas, se hace una propuesta de servicios en donde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se activa y da servicios de consejería y de acompañamiento a las mamás. También el Ministerio de Salud Pública se activa y lo que hace es acompaña en el control prenatal, en el control de niño sano, con vacunas y también con consejería en temas de nutrición. Entonces, estos dos actores son fundamentales. Lo que hace la Secretaría es articular al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Ministerio de Salud Pública para que den un servicio en el momento y en el tiempo preciso. Lo interesante es que también el tema del agua es un factor fundamental, entonces hemos considerado los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces la estrategia va desde el nivel nacional, va aterrizando a los gobiernos autónomos descentralizados, se trabaja con propuestas de ordenanza y con proyectos para que sean viables y puedan ofrecer los temas de agua segura, que es uno de los factores que también inciden en la desnutrición crónica infantil. Entonces, este paquete se lo entrega y se hace un monitoreo y un seguimiento de que se les dé la complementariedad de las chispas, que se les dé la vitamina A, que tengan hierro también. Entonces, es esta iniciativa en conjunta que da resultado. Dos juicios de valor que le ruego su comentario, porque el primero establece que la desnutrición crónica infantil identifica, ¿no es cierto?, a este país como pobre y que, claro, una respuesta directa a este problema tremendo que tienen los niños de nuestro país es un cambio de estructuras. Ese un juicio de valor. Y el otro, que se lo considera un problema de orden terapéutico, un problema de mala alimentación. Y entonces, claro, hay una actividad de orden horizontal para corregir ciertas falencias, pero el problema como tal persiste. Tenga la bondad. A ver, bueno, primero, y gracias por la pregunta, me encanta, porque además el tema de la desnutrición crónica infantil no es un tema de pobreza exclusivamente, es un tema que como país, es una problemática que como país tenemos. De hecho, los quintiles, imagínense ustedes, los quintiles más altos, el promedio de desnutrición crónica infantil es de 19.1, pero el quintil más alto, que es el quintil que tiene recursos, que tiene un muy buen nivel económico, tiene un 14% de prevalencia de desnutrición infantil, cuando la media en Latinoamérica es de un 11%. Entonces estamos incluso en la gente que tiene más recursos, alta. Secretaria, eso lo tiene que explicar. Muchos de nuestros oyentes en este momento están sorprendidos. ¿Cómo es posible, para decirlo en términos coloquiales, cómo es posible que la gente que tiene dinero permita, ¿no es cierto?, que sus niños
se mueran del hambre o que no coman bien, que no se cuide bien su salud. Sí, bueno, es que son algunos factores. Ahí tiene que ver con la segunda respuesta. El tema de la desnutrición crónica infantil no es un tema exclusivo de nutrición o de alimentación. Todavía no tenemos los estudios, pero por ahí tal vez los niveles que tienen más recursos, las mamás a veces se cuidan mucho con las dietas y no se alimentan lo necesario. El tema de la lactancia es fundamental. Los 6 primeros meses se tiene que dar de lactar de manera exclusiva y hasta los 2 años es una lactancia con alimentación complementaria. Por ahí también podemos tener algunas falencias. El tema de aprender, de jugar con los niños, de darles ese cariño, de sentir piel con piel, eso hace que los niños tengan más fuerza emocional y que también estén más preparados para cualquier problema que se les presente. Entonces, hay algunos factores. Todavía no hay un estudio. Yo he pedido que se haga un estudio para ver por qué la gente que tiene recursos no tiene esta conciencia, pero también es un tema de país, es un tema de despertar y de hablar. Por eso son tan importantes estos espacios para poder analizarlos y ver qué es lo que está pasando. Tenemos el día de hoy la presencia de Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Siempre es un gusto tenerle aquí, siempre nos acompaña, es muy gentil cuando aceptando nuestras invitaciones también, así que Andrés, bienvenido. Nos prestamos a celebrar las fiestas de Quito. Ya existen varios programas, unas fiestas, digamos, de pronto un poco atípicas en base a la situación actual también que vive el país. Son 490 años de fundación de Quito, la capital de la República. Bienvenido. Querido David, muchas gracias por la gentileza de invitarnos a su programa, que está enfocado precisamente en nuestra ciudad. Importante siempre reflexionar a puertas de esta fecha tan significativa como son 490 años. Estamos a vísperas, a puertas de cumplir medio milenio de Fundación Española, y yo creo que eso de por sí nos invita a reflexionar sobre el Quito de futuro que debemos construir. Creo que ahí está un gran desafío de cómo nos planteamos Quito hacia los 500 años de Fundación Española. Y regresando a ver algo atrás también, nuestras raíces quiteñas, digamos, de la ciudad en sí, ver si existe un deterioro, por ejemplo, si no, el camino que estamos tomando no es el correcto y hay que enderezarlo, o si existe un camino que nos está llevando a ese Quito de los 500 años. Yo creo que existe una parte importante de la población que puja por avanzar, por ir hacia el futuro. Yo le señalaba tras cámaras que la semana pasada se hizo pública la encuesta Quito Cómo Vamos, que es una metodología que se aplica en varias ciudades del mundo para medir precisamente los temas de ciudad. Y uno de los grandes números que salta en la encuesta es que, por ejemplo, el 83% de los quiteños, las quiteñas, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta tierra. Eso ya es bueno. Entonces, sí, es un dato muy significativo, muy positivo, y eso significa que nosotros seguimos teniendo una fuerte relación con nuestra ciudad, con nuestro entorno más inmediato, nuestro barrio, nuestras parroquias, pero también es una ciudad que tiene varios desafíos, varias problemáticas, y frente a esas problemáticas creo yo que debemos, precisamente con ese orgullo que sentimos por nuestra ciudad, trabajar de forma mancomunada para salir de los problemas más inmediatos, la movilidad, por ejemplo, que es un auténtico dolor de cabeza de todos los quiteños, las quiteñas, la inseguridad, el estancamiento económico, entre otros elementos sobre los cuales hay que trazar una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo para poder proyectar ese Quito milenario, porque como usted bien lo advierte, estamos a puertas de celebrar los 500 años de Fundación Española, pero Quito es una ciudad que ya antes del siglo XV ya teníamos pues evidentemente presencia de varios pueblos originarios. Hay situaciones como estos que por supuesto son problemas, como usted lo acaba de decir, la movilidad, el transporte,
por poner dos ejemplos, pero había cosas de servicios de Quito que funcionaban muy bien y que tienen un deterioro, por ejemplo el tema del agua potable y la empresa en sí, la EMAPS. Usted está iniciando una fiscalización a lo que es la empresa pública de agua potable y alcantarillado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se toma esta decisión de fiscalizar de una empresa que hace no muchos años era declarada la mejor empresa pública en conjunto con EPM de Medellín, que es la empresa pública de Medellín? Eran las dos mejores empresas de Latinoamérica dentro de las empresas públicas. Sí, yo creo que siempre hay que hacer una valoración en la justa medida, mi querido David. Hoy en día la EMAPS sigue siendo la mejor empresa metropolitana. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en indicadores como la ejecución presupuestaria, que mide cuánto se ha hecho y cuánto se ha dejado de hacer, con corte a 31 de octubre, la EMAPS tiene una ejecución presupuestaria del 82%. Se va a acercar al 100%. Sin duda alguna. Y lastimosamente la otra cara de la moneda es que, por ejemplo, tenemos otra empresa pública sumamente importante como la EMOG, cuya ejecución presupuestaria bordea el 30%. Entonces, evidentemente, creo que este es un buen indicador que da elementos de qué institución está funcionando de forma adecuada, cuál es la institución que tiene a su cabeza a lo mejor personal, más comprometido con la ciudad, más técnico, y también cuáles no. Ahora bien, eso no quita que uno de los grandes desafíos que tiene Quito hacia el futuro es precisamente la resiliencia ambiental, la capacidad de adaptarnos a un fenómeno mundial que lastimosamente cada día vemos sus efectos y que lastimosamente cada día, cada mes, cada año vendremos viendo que se acentúa la problemática. La fiscalización, entonces, ¿en qué sentido va? Ya. Mencionaba esta parte contextual porque la ciudad del futuro que tiene que proyectarse tiene que saber que este año fue el año de mayor sequía, pero el próximo va a ser más todavía. Y este año fue también paralelamente el año de más precipitaciones, pero el próximo año también va a ser el año de más precipitaciones. ¿Qué está pasando hoy en día en la EMAPS? Necesitamos a ciencia cierta conocer el estado de situación y en eso nosotros venimos desde el mes de julio trabajando. Quito tiene 3 importantes sistemas hídricos: el sistema Papayacta, que alimenta el 45% del agua de la ciudad, el sistema Pita-Puengasí, que alimenta el 27% de la ciudad, y finalmente el sistema Mica-Quito Sur, que alimenta el 17% de la ciudad. A ello hay que considerar de que tanto Papayacta como el sistema Quito-Mica Sur tienen embalses, y si bien existe una disminución por falta de precipitaciones, todavía el nivel del embalse se encuentra sobre la cota mínima. Pero evidentemente hay que prever, más aún cuando enero, febrero y marzo son los meses que históricamente tenemos déficit de precipitaciones. Ahora bien, ¿en dónde lo hemos sentido el cambio climático, la sequía con mayor intensidad? En el sistema Pita-Puengasí, que como le mencionaba, abastece el 27% del agua, básicamente en el sector centro y sur de la ciudad. El sistema Pita-Puengasí, a diferencia de los 2 sistemas anteriores, no tiene embalse, es decir, funciona como el caudal de un río. Y para que tengan una idea, nosotros teníamos un histórico de 2.200 litros por segundo en el sistema 2.200, ¿ok? Y ahora ese caudal se ha reducido a 1.400 litros por segundo. Entonces, eso significa evidentemente la necesidad de los racionamientos de agua que hoy en día están afectando penosamente a más de 200 barrios de la ciudad. Entonces, ha sido necesario no por falta de agua en sí, sino por tratar de acumular agua o guardar agua, sobre todo uno de los embalses. Sí, en efecto, ahí hay que precautelar el agua. En el otro caso, que no tiene embalse, pues hay una disminución del caudal y evidentemente existe esta problemática. Ahora, frente a ello, pues hay que tomar medidas. Y como mencionaba, las medidas tienen que verse de forma integral. Una de ellas es la conciencia ciudadana. Quito está consumiendo en promedio 146 litros de agua por día por habitante. Muy superior al promedio. Superior al promedio. La Organización Mundial de la Salud recomienda que una persona consuma 100 litros de agua por día por habitante. Hay países en el África
evidentemente en condiciones dramáticas, que tienen un promedio de consumo de 20 litros de agua por día por habitante. Pero fíjese usted, nosotros en Quito consumimos 146. En Guayaquil el consumo es 123 litros de agua por día por habitante. Es menor al de Quito. Es menor al de Quito, pese que evidentemente en Guayaquil tenemos condiciones climáticas humedad y seguramente mucho más cálidas. Y se bañan 2 veces al día, por ejemplo. Pero le comento un ejemplo todavía mucho más, más llamativo. Cali tiene un consumo de agua por día por habitante de 83 litros. Entonces, evidentemente nosotros tenemos un consumo excesivo del agua. Estamos desperdiciando. Ahora, también yo he ido conversando sobre este tema con distintos actores, con los medios de comunicación como usted, que gentilmente nos abre las puertas, y tengo la percepción de que no dimensionamos la cantidad de agua que nosotros consumimos. Si yo le digo 146 litros, es posible que usted me diga por dónde, si yo realmente no consumo mucha agua. Pero realmente, algunos cálculos. Cada vez que usted se baña, por cada minuto en la ducha se pierden 9 litros de agua. Calculemos cuánto tiempo nos demoramos en la ducha y buena parte se va inmenso. Cada vez que vamos al inodoro y botamos la cadena, se pierden 6 litros de agua. Calculemos cuántas veces vamos al inodoro y botamos el agua, y así llegamos a la cifra sorprendente de los 146 litros por día por habitante. Entonces, evidentemente necesitamos un mejor ahorro del agua. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Incompetentes que perjudicaron al país. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Casi 90 millones de dólares deberá pagar el Ministerio de Educación a la empresa china Railway por culpa de un par de incompetentes, Rafael Correa y Fander Falconi. Estos dos sujetos lograron hacer lo imposible: que una empresa china que no cumplió con el contrato para proveer al país de 200 escuelas tipo Milenio le gane al Estado ecuatoriano un monto muy importante de dinero. Tan importante que el actual Ministerio de Educación tendrá que endeudarse para hacer el pago. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Correa había previsto construir con un préstamo chino 200 escuelas del Milenio para cuando saliera del gobierno en el 2017. Como el proyecto le estaba quedando inalcanzable porque se le derrumbó el precio del petróleo, decidió cambiarles el nombre a las escuelas y ponerles tipo Milenio. Esto suponía que las escuelas, en lugar de tener paredes de concreto, techos de verdad y pisos sólidos, serían hechas con materiales desechables. Para cuando Correa dejó el poder, China Railway había entregado apenas 20 escuelas de chiste, en lugar de las 200, también de chiste, que tenía que entregar en total. ¿Qué hizo Correa para que los chinos cumplan el contrato? Nada. ¿Dijo algo en su sabatina sobre el pésimo trabajo de los chinos? Ni una palabra. ¿Le reclamó en alguna sabatina a su ministro de Educación, Augusto Espinosa, por el fracaso? En absoluto. El Ecuador había hecho el contrato por 196.9 millones de dólares, pero era mejor tener a los chinos tranquilos. Así que siempre fue más conveniente guardar silencio. Correa prefirió quedarse callado y solo con las 20 escuelas que en el mejor de los casos durarían entre 4 y 5 años. Luego llegó el gobierno de Lenín Moreno y su ministro de Educación, Fander Falconi, con toda la razón del mundo, terminó unilateralmente el contrato, pero cometió una inmensa tontería, según se desprende de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, que condenó al Ministerio de Educación a pagar a los chinos 85.5 millones. Recibió las 20 cochambrosas escuelas. Por haber recibido esas 20 escuelas, los jueces concluyeron que el gobierno estaba satisfecho con el trabajo y les dieron la razón a los chinos. Ahora, a pagar. Todo por culpa de dos inoperantes que revelaron esta historia gracias a una torpe y vanidosa disputa en Twitter, ahora X. Martín Pallares, El Expreso. La próxima Asamblea Nacional, una réplica del desastre actual y de los últimos periodos. Santiago Basabe, primicias.
El diagnóstico de nuestra Asamblea Nacional es alarmante. La calidad en el debate y discusión de proyectos de ley es baja, muy baja. El problema no está en que los asambleístas tengan doctorados o maestrías, que ahora se ofrecen como hojas volantes, sino en la profesionalización de la legislatura. Esa profesionalización se la consigue con las destrezas y experiencia que no se aprenden en otro lugar que no sea la propia Asamblea Nacional. Por ello, la reelección legislativa por varios periodos es necesaria. Sin embargo, en Ecuador eso no es posible porque un legislador puede estar por un máximo de 8 años en funciones. Por tanto, si esa regla no ha variado, la calidad de los legisladores que vendrá en la próxima Asamblea Nacional no diferirá en mayor medida de la que hemos observado hasta ahora. La presencia de muchas organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional es una de las causas de fondo para la ausencia de coaliciones estables y de mediano plazo. El país es permisivo para la población de movimientos y partidos políticos y esa es una de las razones. Otra tiene que ver con las fórmulas electorales de la alta fragmentación observada en la legislatura. Para el proceso electoral que se avecina no han cambiado las reglas de juego al respecto, por lo que difícilmente la nueva conformación de la Asamblea Nacional tendrá una dinámica distinta. Se avisora la presencia de 2 partidos con representación importante, la Revolución Ciudadana y ADN, 1 o 2 más con bancadas moderadas y varios legisladores que se juntarán alrededor de un frente común autodenominado independiente. Las mayorías coyunturales volverán a aparecer y la incertidumbre seguirá siendo parte de la cotidianidad de la legislatura. El juego político del gobierno de turno, orientado a ofrecer espacios de poder a cambio de que los legisladores renuncien a la pertenencia a la organización política con la que llegaron a la Asamblea, ha sido otro de los graves problemas que tiene el país. Los llamados camisetazos no son muchos en términos numéricos, pero son clave en cuanto al momento en que se verifican. No existe una legislación que sancione este tipo de comportamiento, como sería la pérdida de la curul, por lo que en la legislatura próxima volveremos a observar, sobre todo al inicio del periodo, las deserciones de asambleístas. No hay razones para que esto cambie si el diseño institucional sigue siendo el mismo. La ausencia de afiliación previa a los movimientos y partidos políticos es un factor determinante para la llegada a la Asamblea Nacional de rufianes que lo único que buscan es intercambiar su voto por espacios en los que se puedan beneficiar de forma directa, vía corrupción, o a los grupos de crimen organizado a los que representan vía impunidad y manejo de información privilegiada. Dado que es frecuente que quienes se candidatizan sean los que pueden pagar por un espacio en la lista y no los afiliados al movimiento o partido, el comportamiento antes descrito es cada vez más notorio. Nuestra normativa no ha cambiado en este tema entre las elecciones pasadas y la que se viene, por lo que nada podríamos prever que en la próxima legislatura el país tenga asambleístas que trabajen por un ideario político y en bien de la ciudadanía. En definitiva, si las reglas siguen siendo las mismas, es difícil que la calamitosa situación de la Asamblea Nacional cambie. Desde luego, es posible que aún con este diseño institucional lleguen personas que desempeñen su labor de legislar y fiscalizar de forma transparente, pero poco probable, aunque posible. Poco probable porque ahora el mismo sistema político y de partidos del país está hecho para que los más mediocres y corruptos sean asambleístas. Dicho en sentido contrario, nuestro sistema normativo está diseñado para que la gente capaz y honesta se aleje de la vida política, al menos en lo que se refiere a la legislatura. Tristemente, nada mejor debemos esperar de la nueva Asamblea Nacional, porque sus integrantes van a ser elegidos bajo las mismas reglas perniciosas que sirvieron para que lleguen tanto los actuales legisladores como los de algunos periodos previos. En la reelección, las restricciones al número de organizaciones políticas o la sanción al transfugismo o camisetazo están algunas de las salidas de la crisis que vive nuestra legislatura. Sobre estas reformas nadie se pronuncia, pues evidentemente no generan réditos electorales. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. ¿Puede Francia bloquear el pacto Mercosur?
Después de décadas de negociaciones, el Tratado Mercosur entre la Unión Europea y el bloque compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay sigue manteniendo detractores hasta hoy mismo. Cientos de agricultores han protestado durante las últimas semanas en Francia contra el acuerdo de libre comercio. Muchos creen que devastará el sector agrícola francés y traerá competencia desleal. On a une réglementation pour produire une alimentation en quantité et en qualité aujourd'hui que d'autres pays aujourd'hui, notamment ces pays d'Amérique latine, n'ont pas. Donc ça, on le dénonce. On ne peut pas aujourd'hui demander à l'agriculture française de faire quelque chose d'excessivement vertueux et d'importer des produits qui ne respectent pas le bien-être animal, les conditions environnementales, les conditions humaines aujourd'hui, le droit de l'homme. Voilà, c'est des choses qui sont importantes à nos yeux. Pero hay economistas que sostienen que el impacto de Mercosur podría ser muy limitado. L'accord avec le Mercosur, ce qui est négocié, c'est juste une réduction de droits de douane pour un certain volume de produits, un certain volume de viande, qui est relativement faible, puisque on parle de 99 000 tonnes de bœuf, c'est que 1,2% de la consommation européenne de bœuf, donc c'est un impact, c'est quand même des volumes qui auront un impact assez limité sur le marché européen. El miércoles pasado, la Cámara Baja del Parlamento francés votó casi unánimemente en contra del acuerdo. Una muestra de unidad poco común en un país políticamente dividido. Pero la votación fue meramente simbólica. ¿Puede entonces Francia bloquear este tratado? Para ello necesitaría reunir a 3 países de la UE que representen el 35% de la población del bloque. Por el momento solo Polonia se ha unido a Francia en la oposición al acuerdo. París todavía necesita encontrar 2 países grandes más para formar una minoría de bloqueo. Pero varios pesos pesados de la Unión Europea están a favor del tratado, entre ellos Alemania, Portugal y España. ¿Le interesa en estos momentos a la Unión Europea encerrarse sobre sí misma? ¿O le interesa en este contexto geopolítico que estamos viviendo y después particularmente de las elecciones norteamericanas el ampliar la red de nuestros acuerdos comerciales con países terceros para mantener nuestra influencia también económica y comercial? La cumbre del Mercosur, que se celebrará el 5 y el 6 de diciembre en Uruguay, podría ser un momento clave para la firma del acuerdo. Biden concede el indulto a su hijo Hunter al considerarlo víctima de ataques políticos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indultado a su hijo Hunter, evitándole una posible condena de prisión por delitos federales relacionados con las armas o el impago de impuestos. En una declaración pública, Joe Biden ha afirmado que el proceso judicial de su hijo estuvo motivado por cuestiones políticas y que se trata de un error. Alegó que ninguna persona razonable podría analizar según él los hechos del caso sin llegar a la conclusión de que Hunter Biden fue señalado por ser su hijo. El presidente demócrata había dicho públicamente con anterioridad que no indultaría a su hijo ni conmutaría su pena tras las condenas en los casos de Delaware y California. Esto pone fin a una larga saga penal para el menor de los Biden, pero ensombrece el legado del veterano. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado el indulto un abuso. Visita sorpresa en plena guerra. Scholz se reúne con Zelensky en Kiev. El canciller alemán Olaf Scholz llegó a Ucrania solo unas semanas antes de pedir a su parlamento una moción de censura que se espera que pierda. Scholz prometió al país devastado por la guerra un paquete de ayuda adicional por valor de 650 millones de euros en un momento de escalada de los ataques rusos. El enfoque del líder alemán hacia Ucrania ha sido criticado, principalmente debido a su negativa a enviar misiles de crucero a Kiev, ya que, según él, correría el riesgo de que Alemania se involucrara directamente en el conflicto. El embajador de Ucrania en Alemania, por su parte, calificó la negativa de Scholz de enviar las armas como un cheque en blanco para los rusos. Scholz recibió más críticas en noviembre después de hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin, una llamada que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, socavaba los esfuerzos internacionales para aislar a Rusia. Varios países de la OTAN exigen una desescalada en Siria tras el avance rebelde en Alepo.
Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos han hecho un llamamiento a la desescalada de la violencia en Siria después de que los rebeldes hayan avanzado en zonas controladas por el gobierno, reavivando la violencia en este conflicto que dura ya 13 años. En una declaración conjunta, los países de la OTAN instan a proteger a los civiles y las infraestructuras para evitar nuevos desplazamientos y la interrupción de la ayuda humanitaria. Una alianza de grupos rebeldes sirios se ha hecho con el control de Alepo en los últimos días. La televisión estatal siria afirma que las fuerzas gubernamentales han matado a casi 1000 insurgentes este fin de semana. El aumento de la violencia se produce en un momento de gran agitación política en Oriente Medio, con Israel librando la guerra contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en Líbano. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos,
el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.